Muy buenas tardes, chicos y chicas, esperando que se encuentren bien en sus casas. Hoy voy a hablar sobre las técnicas narrativas que ustedes deben utilizar en sus cuentos. Recuerden que se les ha enviado en la sección agenda las bases, tanto del cuento de declamación y por último de oratoria. Entonces, busquen la sección de agenda de la página virtual del colegio. Ahí se le ha enviado las bases. Hemos hablado sobre el género narrativo. El género narrativo es uno de los llamados géneros modernos del siglo XIX hacia siglo XX, más sencillo, hacia adelante, que junto al expositivo eh, proviene de los géneros más antiguos, que es el género épico. Una de las preguntas que realizaré el día viernes será, ¿no? ¿Qué género literario proviene del género épico? Y son dos, el narrativo y el expositivo. ¿Qué elementos? ¿Qué elementos tiene este género narrativo? Uno de los elementos es el narrador. Todo texto literario, novela, cuento, tiene un narrador. Este narrador puede ser omnisciente, puede ser testigo y puede ser protagonista. El narrador omnisciente es aquel narrador que visualiza todo, ¿no? Sabe los sentimientos de los personajes, sabe lo que va a suceder con cada personaje, incluso sabe el final de la historia. El narrador testigo, por el contrario, es un narrador externo, no participa, sino solamente observa los hechos. Y por último, el narrador protagonista es el que no va a contar su propia historia. Otro elemento del narrativo son los personajes, ¿no? En su historia, en su pequeño cuento, debe haber personajes principales y debe existir personajes secundarios. Los principales son los que aparecen a lo largo de la historia y los secundarios son aquellos que van a aparecer esporádicamente. Y por último, todo elemento, uno de los elementos del género narrativo va a ser el lugar y el tiempo. Y el lugar tiene que ver el espacio, el tiempo tiene que ver mucho si se dio el pasado, o futuro. Inclusive puedes hablarme de cómo sería la humanidad de acá a 10 años, 20 años. O sea, visualizar un mundo futuro, ¿no? Puede ser también un cuento de ustedes. No hay ningún problema. Recuerden que el cuento es libre, pero deben mantener estos elementos del género narrativo, ¿no? Un narrador, personajes, lugar, tiempo. Pues también esta pregunta puede venir el día viernes. Las especies de género narrativo son la novela y el cuento, que también ya hemos abordado en un momento, ¿no? La novela es una narrativa extensa, el cuento es algo corto, la trama está protagonizada por un grupo reducido de personajes con respecto al cuento, y con respecto a la novela los personajes pueden ser infinitos. Un ejemplo claro de novela es 100 años de soledad, ¿no? Aparecen infinidad de personajes que se relacionan entre sí. Por último, la novela aparece aparece con un trama más complicado e intenso. La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos complejos de un relato. Y el cuento, sin embargo, posee un argumento sencillo, el conflicto siempre se resuelve al final de la historia y se realiza siempre mediante un narrador, ¿ya? Y con preponderancia que este narrador sea un monólogo o diálogos, o inclusive solamente se dé descripciones del hecho. Entonces, chicos, lo que hoy día van a aprender, lo que vamos a analizar, no son las técnicas que ustedes deben utilizar en un cuento, que se puede utilizar también en una novela, claro, sí. Entonces, pero, ¿qué son las técnicas narrativas, no? Son elementos que utilizan los escritores para escribir un texto literario.
Y para la técnica narrativa se debe aplicar teniendo en cuenta tres criterios. El criterio del narrador, el criterio del punto de vista del narrador y por último el orden en que se va a narrar nuestra historia. Entonces, chicos, atentos, ¿ya? Vuelvo a repetir. Una pregunta le debía tener: ¿cuáles son las técnicas narrativas? ¿Cuáles son los criterios? ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de las técnicas narrativas? Son tres. El narrador, el punto de vista del narrador y por último, el orden. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo que es una pregunta para el día de viernes. Según el narrador, ustedes tienen que narrar su cuenta en primera o en tercera persona, ¿no? En primera persona es cuando el narrador se habla a sí mismo, ¿no? Nos cuenta una historia de sí mismo. En tercera persona, el narrador va a contar la historia de otras personas. ¿Ya? Ese es el del narrador. Ustedes cuando hacen su cuento debe estar en primera o en tercera persona. ¿Ya? La mayoría de los cuentos están escritos de esa manera, en primera o en tercera persona. O hablas de un hecho que te sucedió a ti, o cuentas un hecho que sucedió a otras personas. Yo les recomiendo que utilicen siempre la tercera persona, ya que nos llena el suspenso, ¿no? Al lector nos va a permitir entrar en la mente de los personajes. ¿Sí? A eso me refiero un poco. Y algunos ejemplos, ¿no? Luego se había metido poco a poco los dos y se iban riendo. Conforme el agua les subía por las piernas y el vientre, se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaba como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que arriba estuvieron de todos mojadas, jadeantes de risa. El siguiente ejemplo dice: este es el fin, pensó el sacerdote con una especie de escalofríos interior. Como independientes de él, dos palomas, sus manos revolotearon en el aire limpio de la mañana y fueron a juntarse sobre el misal. Había una de ellas una suerte de nimbo blanco, el reverbero del sol reciente amanecido, bajo cuyo toque se tomaban difusos los contornos, produciendo un eco de luz que traía a la memoria la imagen del Espíritu Santo. Pero el sacerdote no pensaba en el Espíritu Santo ni en palomas. No tengo escapatoria, decía. No vemos claramente ejemplos en tercera persona. ¿Ya? Entonces, puedo repetir, ¿no? Si ustedes quieren iniciar un cuento, no inicien con había una vez, érase una vez. ¿Ya? Traten de utilizar otros inicios. Y traten de utilizar la narración en tercera persona. Vayamos a los puntos de vista del narrador. Está el narrador omnisciente, el narrador externo y el narrador de perspectiva múltiple. El narrador omnisciente, vuelvo a repetir, es el narrador que, primero, sabe todos los pensamientos y emociones de los personajes. Segundo, sabe lo que va a suceder, le va a suceder a cada personaje. Y tercero, sabe cómo va a terminar la historia. Ese es un narrador omnisciente. El narrador externo o testigo es el narrador que sabe solamente lo que ve. No va a contar lo que ve, más no sabe los sentimientos de los personajes, ¿no? ¿Qué va a suceder con ellos? Ese es el narrador externo. Y por último, está el de perspectiva múltiple, ¿no? Hemos dicho que el cuento, los personajes pueden ser de 2 a 3 personas. Entonces, ¿qué quiere decir narrativa de perspectiva múltiple? Es cuando los personajes van a presentar cada uno un punto de vista acerca de un problema o hecho. Por ejemplo, en tu narración está María, José y Pepito. María, José y Pepito. María, José y Pepito. Voy a repetir. Y el tema en conflicto es la vacancia del presidente Vizcarra. Entonces, María va a tener su historia acerca de Martín Vizcarra, si está a favor o en contra. José, igualmente, va a saber si estás en contra o no.
Y Pepito, ¿no? Pepito puede ser el neutral. No sabe, ¿no? Opina. Entonces, esa es perspectiva múltiple, ¿no? Todos tienen un punto de vista distinto del tema, de un tema en general. Ahora vamos al orden, ¿ya? Al orden, que es uno de los que deben ustedes saber, ¿ya? Ustedes por lo general utilizan un orden lineal de relato. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes comienzan con un inicio, con un nudo y con un desenlace, ¿no? Eso está desde primaria. Sin embargo, yo les recomiendo que utilicen estos dos técnicas narrativas, que es flashback, donde el narrador regresa sobre hechos anteriores, extremos, que no pasaron hace 2 horas, 3 horas, sino años. Y el raconto sí es la introducción de una situación narrativa para recordar un momento o menos prolongado del pasado. No, no se va mucho al extremo, ¿no? Puede haber sucedido en 2 horas, 3 horas. Por ejemplo, el flashback. Dice, muchos años después, ya no está hablando de décadas, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Buendía había de recordar aquella tarde remota que su padre se lo llevó a conocer al cielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y una caña brava construidas a la orilla de un río. ¿No? Acá vemos claramente que está hablando de años, ese es el flashback que nos va a dar de años. Ahora vamos a Racondo, ¿no? Que son días o horas, nos hace recordar, es el cambio. Dice, después de todo lo sucedido, hoy prefirió donar al hogar de Cristo como lo había pensado en el momento que le entregaron el preciado cheque. Aquella tarde, su madre le había pedido el dinero para guardarlo, su hermano para invertirlo, su tío como préstamo, en fin, todos querían sentir, tocar o ser parte de ese montón de billetes. Acá no está hablando de años, no está hablando inmediatamente, no especifica si un día o 2 días, ¿no? Pero no está hablando de años como el flashback. El flashback sí se remonta a un tiempo pasado, ¿no? Remoto, digámoslo así. En cambio, el raconto a un pasado recién, ¿no? Que sucedió, que haya sucedido en la trama de la historia. Algunos ejemplos, y con esto acabamos, chicos. Dice, ejemplo de raconto, ¿no? Esa era Sara, cuando lo conocí ese día de la reunión de Dora, ella iba a cumplir 32 años. Sara nació, creció y se crió y vivió siempre entre puras mujeres. Su padre abandonó a su madre el mes anterior a su nacimiento. No se le volvió a ver. 7 años después se supo de su muerte. Nosotros nos queremos. Acá vemos que Raconto está tomando tiempos, ¿no? Concretos, ¿no? 7 años, cuando 32 años, cuando habla del nacimiento y 7 años después. Entonces, nos está hablando de acontecimientos concretos, ¿ya? Con fechas. En cambio, acá vemos otra vez, ¿no? En la memoria del sacerdote apareció la memoria de su padre, el alto, duro, tenía los hombros cuadrados de un atleta, las manos eh, grandes y toscas, los ojos azules. Hablaba con voz pelona, un tono a la vez enérgico y profundo. Montando su caballo evocaba la sensación del centauro que los indios produjeron los primeros jinetes de la conquista. Una unidad indestructible, superior al humano, poseía la postura de un conquistador, su padre, la postura de aire castellano, como buena estampa y su andar lleno de aplomo, su risa blanca, su barba, sus pechos, sus puños. Cuando murió, él era un niño aún. Desde la memoria de su retina, el niño comenzó a doler ahora. El torbellino veloz y sin orden, con el capricho, deshilvan el sueño, las estampas trágicas de su infancia. Acá vemos claramente que no nos habla, ¿no? Como dice acá, ¿no? En el mes anterior, en el raconto, 7 años después, ¿no? Acá simplemente nos hace recordar, ¿no? de la forma, ¿no? ¿Qué sucedió con este personaje? Entonces, la diferencia entre Flashback y Raccoon. Bueno, chicos, vuelvo a repetir. Las bases están en la sección Agenda. Envío estas técnicas para que ustedes puedan utilizarlas en su cuento. La tarea, revisen la sección de tarea donde tienen que enviarme sus avances. Bueno, chicos, me despido de cada uno de ustedes. Muchas gracias.